El desierto es el gran escenario de Números. Aquí, el pueblo de Israel aprende que la libertad conquistada necesita fe para sostenerse. Ya no son esclavos en Egipto. Pero todavía no han aprendido a vivir como hijos en el desierto. Números es un libro de camino, una travesía entre la promesa y su cumplimiento. Es el eco de las trompetas en el campamento, el sonido de las tribus marchando bajo la guía de Dios, y la voz de Moisés conduciendo a un pueblo que aún vacila entre la fe y el temor. En este libro, Dios pone orden en el caos, establece estructura entre las tribus, pureza entre los sacerdotes y propósito en cada paso de la jornada. El desierto se convierte en el lugar donde la murmuración es confrontada, la obediencia probada y la gracia revelada, entre nubes de gloria y polvo del camino. El pueblo descubre que la fidelidad de Dios no depende del lugar, sino del corazón que confía. Números no es solo un registro de contabilidad, es el retrato de un Dios que conoce cada nombre, cada lágrima y cada extravío, y que, aun frente a la rebelión, nunca deja de guiar a su pueblo hacia la promesa. Mientras leemos Números, recordamos que el desierto no es el final, sino el camino donde la fe madura y el corazón aprende a depender completamente de Dios. El Señor habló a Moisés en el tabernáculo de reunión en el desierto de Sinaí. El primer día del segundo mes del segundo año, después de haber salido de Egipto, dijo: tomad el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, por sus familias y casas paternas, nombrando por nombre a todos los varones de 20 años arriba, todos los que sean aptos para la guerra. Tú y Aarón los contaréis por sus divisiones. De cada tribu habrá un jefe, uno principal de la casa de sus padres. Estos son los nombres de los que estarán con vosotros: de Rubén Elisur hijo de Sedeur, de Simeón Selumiel hijo de Surizadai, de Judá Nazón hijo de Aminadab, de Isaacar Natanael hijo de Esguar, de Zabulón Eliab hijo de Elón, de los hijos de José, de Efraín Elisama hijo de Amiud, de Manasés Gamaliel hijo de Pedasur, de Benjamín Abidán hijo de Gedeoni, de Dan Layeser hijo de Amisadai, de Aser Pagiel hijo de Ocrán, de Ged Eliasaf hijo de Duel, de Neftalí Aira hijo de Nan. Estos fueron los hombres designados por la congregación, príncipes de las tribus de sus padres, jefes de millares en Israel. Moisés y Aarón tomaron a estos hombres designados y convocaron a toda la asamblea en el primer día del segundo mes. Cada uno declaró su genealogía por familias según sus casas paternas, y fueron contados por nombre. Moisés los contó como el Señor le había mandado, y los números fueron los siguientes: de la tribu de Rubén 46.500, de Simeón 59.300, de Ged 45.650, de Judá 74.600, de Isaacar 54.400, de Zabulón 57.400, de los hijos de José, de Efraín 40.500, de Manasés 32.200, de Benjamín 35.400, de Dan 62.700, de Aser 41.500, de Neftalí 53.400. El total de los varones de Israel aptos para la guerra fue de 603.550, pero los levitas no fueron contados entre ellos. Pues el Señor había dicho a Moisés: no cuentes la tribu de Leví ni los incluyas en el censo de los hijos de Israel. Encarga a los levitas el cuidado del tabernáculo del testimonio, de todos sus utensilios y de todo lo que pertenece a él. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres. Lo montarán y lo desmontarán, y acamparán alrededor de él. Cuando el tabernáculo se traslade, los levitas lo desmontarán, y cuando se detenga, ellos lo levantarán, y cualquier extraño que se acerque será muerto. Los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo el estandarte de su casa paterna, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio. Para que no venga ira sobre la congregación, los levitas tendrán el cuidado del tabernáculo del testimonio. Moisés y Aarón hicieron conforme a todo lo que el Señor les mandó. El Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres, alrededor del tabernáculo de reunión. Pero a cierta distancia, al oriente, hacia la salida del sol, acamparán bajo la bandera del campamento de Judá. El jefe de los hijos de Judá será Nazón hijo de Aminadab. El número de los contados de su tribu será de 74.600. Junto a él acampará la tribu de Isaacar con Natanael hijo de Esguar como jefe. Su número será de 54.400. Luego, la tribu de Zabulón, con Eliab hijo de Elón como jefe. Su número será de 57.400. El total de los contados en el campamento de Judá será de 186.400. Y marcharán los primeros. Al sur estará el campamento bajo la bandera de Rubén. El jefe de los hijos de Rubén será Elisur hijo de Sedeur. Su número será de 46.500. Junto a él acampará la tribu de Simeón con Selumiel hijo de Surizadai como jefe. Su número será de 59.300. Luego, la tribu de Ged con Eliasaf hijo de Duel como jefe. Su número será de 45.650. El total de los contados en el campamento de Rubén será de 151.450, y marcharán en segundo lugar. Luego irá el tabernáculo de reunión, el campamento de los levitas, en medio de los campamentos. Según acampan, así marcharán, cada uno en su lugar y bajo su bandera.
Al occidente estará el campamento bajo la bandera de Efraín. El jefe de los hijos de Efraín será Elisama hijo de Amiud. Su número será de 40.500. Junto a él acampará la tribu de Manasés, con Gamaliel hijo de Pedasur como jefe. Su número será de 32.200. Luego, la tribu de Benjamín con Abidán hijo de Gedeoni como jefe. Su número será de 35.400. El total de los contados en el campamento de Efraín será de 108.100. Y marcharán en tercer lugar. Al norte estará el campamento bajo la bandera de Dan. El jefe de los hijos de Dan será Aiezer hijo de Amisadai. Su número será de 62.700. Junto a él acampará la tribu de Aser con Pagiel hijo de Ocrán como jefe. Su número será de 41.500. Luego, la tribu de Neftalí con Eira hijo de Enán como jefe. Su número será de 53.400. El total de los contados en el campamento de Dan será de 157.600 y marcharán los últimos bajo sus banderas. Así acamparon los hijos de Israel conforme a sus divisiones, cada uno junto a su bandera, y así marcharon, tal como el Señor lo había mandado a Moisés. Esta es la historia de la familia de Aarón y Moisés cuando el Señor habló con Moisés en el monte Sinaí. Los nombres de los hijos de Aarón son Nadab, el primogénito, luego Abiú, Eleazar y Itamar. Estos fueron los hijos ungidos para ejercer el sacerdocio. Pero Nadab y Abiú murieron delante del Señor cuando ofrecieron fuego extraño que él no les mandó. No tuvieron hijos, y Eleazar y Itamar ejercieron el sacerdocio bajo Aarón, su padre. El Señor habló a Moisés, diciendo: haz que la tribu de Leví se acerque y se ponga delante de Aarón el sacerdote, para que le sirva. Ellos cumplirán con su servicio en el tabernáculo de reunión y con todo lo que le pertenece, y servirán a Aarón y a la congregación. Cuidarán de todos los utensilios del tabernáculo y del servicio de los hijos de Israel. Y yo he dado los levitas enteramente a Aarón y a sus hijos. Pero Aarón y sus hijos desempeñarán su sacerdocio. Y cualquier extraño que se acerque será muerto. El Señor dijo también a Moisés: he aquí, yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos que abren matriz entre ellos. Los levitas serán míos, porque míos son todos los primogénitos. El día en que herí a todos los primogénitos en Egipto, los consagré para mí. Yo soy el Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Toma el número de los hijos de Leví por sus familias y casas paternas, contarás todos los varones de un mes arriba. Moisés los contó como el Señor le mandó. Los hijos de Leví fueron Gersón, Coat y Merari. Los hijos de Gersón, Libni y Simei. Los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Los hijos de Merari, Mali y Musi. De Gersón procedían las familias de los libnitas y simeitas, y su número de varones de un mes arriba era de 7.500. Acamparán detrás del tabernáculo, al occidente. El jefe de las familias gersonitas era Elías hijo de Lael. Su encargo incluía el tabernáculo, la tienda, su cubierta, las cortinas y las cuerdas. De Coat procedían las familias de los amramitas, izaritas, hebronitas y uzzielitas. Su número era de 8.600 varones, encargados del cuidado del santuario. Acamparán al sur del tabernáculo. El jefe de las familias coatitas era Elisafán hijo de Uziel. Su encargo era el arca, la mesa, el candelero, los altares y todos los utensilios del santuario. El jefe principal de los levitas era Eleazar hijo de Aarón, encargado de los que cuidaban del santuario. De Merari procedían las familias de los malitas y musitas. Su número era de 6.200. Acamparán al norte del tabernáculo. El jefe de las familias meraritas era Suriel hijo de Abiael. Su encargo incluía las tablas, columnas, basas y utensilios del tabernáculo. Moisés, Aarón y sus hijos acamparán al oriente delante del tabernáculo, para cuidar del santuario. Cualquier extraño que se acerque morirá. El número total de levitas contados fue de 22.000. El Señor dijo a Moisés: cuenta todos los primogénitos de Israel de un mes arriba, y tómame los levitas en lugar de ellos. El número total de los primogénitos fue de 22.273. Y el Señor dijo: toma los levitas por todos los primogénitos, y por los que exceden. Cobrarás 5 siclos por cabeza, y entregarás el dinero a Aarón y a sus hijos. Moisés tomó el dinero al 1.365 siclos, y lo dio a Aarón y a sus hijos, conforme a la orden del Señor. Así hizo Moisés conforme a todo lo que el Señor le mandó. El Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: toma el censo de los hijos de Coat de entre los levitas, por sus familias y casas paternas, de 30 hasta 50 años. Todos los que entran en el servicio para trabajar en el tabernáculo de reunión. Este será el oficio de los coatitas, cuidar de las cosas santísimas del tabernáculo. Cuando el campamento haya de marchar, Aarón y sus hijos entrarán, y cubrirán con el velo del testimonio el arca del pacto.
Pondrán sobre ella una cubierta de piel de tejón y extenderán encima un paño todo azul. Luego colocarán sus varas. Sobre la mesa de los pains de la proposición extenderán un paño azul, pondrán sobre ella los utensilios, platos, cucharas, tazones y copas, y el pan continuo permanecerá sobre ella. Extenderán encima un paño carmesí, lo cubrirán con piel de tejón y colocarán sus varas. Tomarán un paño azul y cubrirán el candelabro de la luz, sus lámparas, despabiladeras, platillos y todos sus utensilios del aceite del servicio. Todo lo pondrán en una envoltura de piel de tejón y lo colocarán sobre varales. Sobre el altar de oro extenderán un paño azul. Lo cubrirán con piel de tejón y colocarán sus varas. Tomarán todos los utensilios del ministerio, los pondrán en un paño azul, los cubrirán con piel de tejón y los colocarán sobre varales. Quitarán las cenizas del altar. Extenderán sobre él un paño de púrpura, pondrán los utensilios, palas, garfios, tazones y braserillos, extenderán encima una cubierta de piel de tejón y colocarán sus varas. Cuando Aarón y sus hijos hayan acabado de cubrir el santuario y todos los utensilios del santuario, al disponerse el campamento a partir, los hijos de Cut vendrán para llevarlos. Pero no tocarán las cosas santas para que no mueran. Este es el oficio de los hijos de Cut en el tabernáculo. Eleazar, hijo de Aarón, será el encargado del aceite de la lámpara, del incienso aromático, de la ofrenda continua y del aceite de la unción, de todo el tabernáculo y de todo lo que contiene. El Señor dijo a Moisés y a Aarón: no haréis que la tribu de los coatitas perezca entre los levitas. Haréis esto para ellos, para que vivan y no mueran cuando se acerquen a las cosas santas. Aarón y sus hijos entrarán y designarán a cada uno su oficio y su carga, pero no entrarán para ver el santuario ni un momento, para que no mueran. El Señor habló también a Moisés: toma el número de los hijos de Gersón, de 30 hasta 50 años, para el servicio. Ellos llevarán las cortinas, la tienda, la cubierta, la cortina de la entrada, las cortinas del atrio y todas sus cuerdas y utensilios. Todo su servicio será bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón. El Señor dijo a Moisés: toma el número de los hijos de Merari, de 30 hasta 50 años, para el servicio. Ellos cuidarán de las tablas, barras, columnas y basas del tabernáculo y del atrio. Todo su servicio será bajo la dirección de Itamar. Moisés, Aarón y los jefes contaron a los levitas por sus familias. De los hijos de Cut, de 30 a 50 años, fueron contados 2750. De los hijos de Gersón, 2630. De los hijos de Merari, 3200. El total de los levitas contados para el servicio y transporte del tabernáculo de reunión fue de 8580 hombres. Cada uno fue designado conforme a la orden del Señor dada a Moisés. El Señor habló a Moisés diciendo: manda a los hijos de Israel que saquen del campamento a todo leproso, a todo el que tenga flujo, y a todo el que sea inmundo por contacto con muerto. Tanto hombres como mujeres los sacaréis fuera, para que no contaminen el campamento donde yo habito en medio de ellos. Los hijos de Israel lo hicieron así, y los sacaron fuera del campamento, tal como el Señor mandó a Moisés. El Señor habló además a Moisés, diciendo: di a los hijos de Israel, cuando hombre o mujer cometa pecado contra su prójimo, ofendiendo así al Señor, será culpable, confesará el pecado cometido, restituirá el daño en su totalidad y añadirá la quinta parte, entregándola a aquel contra quien pecó. Pero si no hubiere pariente próximo para quien se haga la restitución, lo restituido será del Señor y pertenecerá al sacerdote, junto con el carnero de la expiación, con el cual será propiciación. Toda ofrenda sagrada que los hijos de Israel trajeren al sacerdote será suya. La ofrenda de cada uno pertenecerá al sacerdote a quien se entregue. El Señor habló además a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: si la mujer de alguno se desviara y le fuere infiel, si algún hombre se acostare con ella, pero el hecho quedare oculto y no hubiere testigos, si el espíritu de celos viniere sobre el marido y sospechare de su esposa, ya sea culpable o inocente, entonces el marido traerá a su esposa al sacerdote, junto con la ofrenda de 1/10 de efa de harina de cebada, sin aceite ni incienso, porque es ofrenda de celos, ofrenda memorial que trae al recuerdo la iniquidad. El sacerdote la presentará delante del Señor, tomará agua santa en un vaso de barro, y tomará polvo del suelo del tabernáculo y lo pondrá en el agua. El sacerdote pondrá a la mujer delante del Señor, descubrirá su cabeza y pondrá en su mano la ofrenda memorial. Y él tendrá en su mano el agua amarga que acarrea maldición. El sacerdote la conjurará y dirá: si ningún hombre se acostó contigo, ni te has contaminado con infidelidad, esta agua amarga no te hará daño. Pero si te has contaminado, que el Señor te haga maldita, que tu vientre se hinche y tu cuerpo se consuma. El sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro y las borrará en las aguas amargas. Hará beber a la mujer el agua, y si está culpable, el agua entrará en ella y le causará tormento.
pero si está limpia, no sufrirá daño y será fértil. Esta es la ley de los celos cuando el marido sospecha de su esposa y la presenta ante el Señor, y el sacerdote hará con ella conforme a esta ley. El hombre será libre de culpa, pero la mujer llevará su iniquidad. El Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando un hombre o una mujer hiciere voto especial, el voto del nazareato, para consagrarse al Señor, se abstendrá de vino y de bebida fuerte. No beberá vinagre de vino ni de sidra, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato no comerá nada que proceda de la vid, ni semillas ni cáscaras. Durante todos los días de su voto, la navaja no pasará sobre su cabeza, hasta que se cumplan los días de su consagración al Señor. Será santo, y dejará crecer el cabello de su cabeza. Durante los días de su consagración no se acercará a persona muerta, ni por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana se contaminará, porque la señal de su consagración a Dios está sobre su cabeza. Durante todos los días de su nazareato será santo para el Señor. Si alguien muriere súbitamente junto a él y contaminare su cabeza consagrada, se afeitará el séptimo día, cuando sea purificado. El octavo día traerá al sacerdote 2 tórtolas o 2 palominos a la entrada del tabernáculo de reunión. El sacerdote ofrecerá uno como expiación y el otro como holocausto, y hará expiación por él porque pecó respecto del muerto. Aquel mismo día consagrará nuevamente su cabeza y apartará para el Señor los días de su nazareato, ofreciendo un cordero de 1 año como ofrenda por la culpa. Los días anteriores no contarán porque su nazareato fue contaminado. Esta es la ley del nazareo, cuando se cumplan los días de su voto. Será llevado a la entrada del tabernáculo. Ofrecerá su ofrenda al Señor, un cordero de 1 año, sin defecto como holocausto, una cordera de 1 año, sin defecto como ofrenda por el pecado, un carnero sin defecto como ofrenda de paz, un canasto de peín sin levadura, tortas amasadas con aceite y hojaldres untadas con aceite, junto con sus ofrendas y libaciones. El sacerdote presentará todo ante el Señor, y ofrecerá la ofrenda por el pecado y el holocausto. Después sacrificará el carnero como ofrenda de paz, con el canasto de peín sin levadura. Y el sacerdote ofrecerá también la ofrenda vegetal y la libación. El nazareo se afeitará la cabeza a la entrada del tabernáculo, y tomará el cabello de su consagración y lo pondrá sobre el fuego, debajo del sacrificio de paz. El sacerdote tomará el hombro cocido del carnero, una torta sin levadura y una hojaldre del canasto, y los pondrá en las manos del nazareo. Después que haya sido afeitado, el sacerdote los mecerá como ofrenda mecida delante del Señor. Serán del sacerdote, junto con el pecho y la espaldilla movida. Después de esto, el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto, y dé su ofrenda al Señor, además de lo que su mano alcanzare conforme a su devoción. Cumplirá todo conforme al voto que hizo. El Señor habló a Moisés, diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. El día que Moisés acabó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró, junto con todos sus utensilios, el altar y todos sus objetos. Así, todo fue ungido y consagrado. Entonces, los príncipes de Israel, jefes de las tribus, que habían supervisado el censo, trajeron sus ofrendas delante del Señor. Trajeron 6 carros cubiertos y 12 bueyes, un carro por cada 2 príncipes y un buey por cada uno. Los presentaron delante del tabernáculo. El Señor habló a Moisés, diciendo, toma estas ofrendas y úsalas en el servicio del tabernáculo. Entrégalas a los levitas. Conforme a sus funciones, Moisés tomó los carros y los bueyes y los dio a los levitas, 2 carros y 4 bueyes a los gersonitas, según su servicio, y 4 carros y 8 bueyes a los meraritas, conforme a su ministerio, bajo la dirección de Itamar, hijo de Aarón, el sacerdote. Pero a los coatitas no les dio nada, porque su ministerio era llevar los objetos sagrados sobre los hombros. Los príncipes trajeron sus ofrendas para la dedicación del altar el día que fue ungido. Cada príncipe trajo su ofrenda, uno cada día, para la dedicación del altar. El primer día, Nazón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, trajo su ofrenda, un plato de plata y una fuente de plata llenos de flor de harina amasada con aceite como ofrenda vegetal, una cucharilla de oro llena de incienso, un becerro, un carnero y un cordero de 1 año como holocausto, un macho cabrío como ofrenda por el pecado, y, como sacrificio de paz, 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. El segundo día, Natán el hijo de Suar, príncipe de Isaacar, presentó la misma ofrenda.
El tercero, Eliab hijo de Elón, de Zabulón, ofreció igual. El cuarto, Elisama hijo de Amiud, de Efraín. El quinto, Gamaliel hijo de Pedasur, de Manasés. El sexto, Abidán hijo de Gedeoni, de Benjamín. El séptimo, Ayeser hijo de Amisadai, de Dan. El octavo, Pagiel hijo de Ocrán, de Aser. El noveno, Eliasaf hijo de Duel, de Ged. El décimo, Aira hijo de Nan, de Neftalí. Así todos los 12 príncipes ofrecieron ofrendas iguales, mostrando que, delante de Dios, todos tienen el mismo valor y que cada tribu participa por igual en la adoración al Señor. El total de las ofrendas de plata fue de 12 platos y 12 fuentes, con un peso total de 2.400 siclos. Según el peso del santuario, el oro de las cucharillas llenas de incienso fue de 120 siclos. Los animales ofrecidos como holocausto fueron 12 becerros, 12 carneros, 12 corderos de un año y 12 machos cabríos por el pecado. Como sacrificios de paz, 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos de un año. Estas fueron las ofrendas para la dedicación del altar. Después que fue ungido, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo de reunión para hablar con el Señor, oía la voz que le hablaba desde encima del propiciatorio, de entre los 2 querubines que estaban sobre el arca del testimonio, y el Señor hablaba con él. El Señor habló a Moisés, diciendo: Habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas. Las 7 lámparas alumbrarán hacia el frente del candelabro. Aarón lo hizo así, encendió las lámparas para que alumbraran hacia el frente del candelabro, como el Señor lo había mandado a Moisés. El candelabro era de oro labrado, desde su base hasta sus flores, conforme al modelo que el Señor mostró a Moisés. El Señor habló a Moisés, diciendo: Toma a los levitas de entre los hijos de Israel y purifícalos. Así harás con ellos para purificarlos, rociarás sobre ellos el agua de la purificación. Y ellos se afeitarán todo el cuerpo y lavarán sus vestidos, y así quedarán purificados. Tomarán un becerro con su ofrenda vegetal de flor de harina amasada con aceite. Y tú tomarás otro becerro como ofrenda por el pecado. Harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. Y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. Presentarás a los levitas delante del Señor, y los hijos de Israel pondrán sus manos sobre ellos. Aarón ofrecerá a los levitas como ofrenda mecida delante del Señor de parte de los hijos de Israel, para que sirvan en el ministerio del Señor. Después los levitas pondrán sus manos sobre las cabezas de los becerros, y ofrecerás uno como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto al Señor, para hacer expiación por los levitas. Pondrás a los levitas delante de Aarón y de sus hijos, y los ofrecerás como ofrenda mecida al Señor. Así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Después de eso, los levitas entrarán para ministrar en el tabernáculo de reunión. Así los purificarás y los ofrecerás como ofrenda mecida, porque enteramente dados me son de entre los hijos de Israel, en lugar de todo el que abre matriz, el primogénito de todos los hijos de Israel. Los he tomado para mí, porque míos son todos los primogénitos de los hijos de Israel. Desde el día que hería todo primogénito en la tierra de Egipto, lo santifiqué para mí, tanto de hombre como de animal. Pero he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de Israel, y he dado los levitas como don a Aarón y a sus hijos, de entre los hijos de Israel, para que sirvan en el tabernáculo de reunión y hagan expiación por los hijos de Israel, para que no haya plaga entre ellos cuando se acerquen al santuario. Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel hicieron con los levitas conforme a todo lo que el Señor había mandado a Moisés. Los levitas se purificaron, lavaron sus vestidos, y Aarón los ofreció como ofrenda mecida delante del Señor, y hizo expiación por ellos para purificarlos. Después de esto, los levitas entraron para ministrar en el tabernáculo de reunión delante de Aarón y de sus hijos. Conforme el Señor había mandado, así se hizo con ellos. El Señor habló a Moisés, diciendo: Esta es la ley para los levitas. De 25 años arriba entrarán para servir en el ministerio del tabernáculo, y desde los 50 años cesarán de servir y no trabajarán más. Ayudarán a sus hermanos en el tabernáculo, pero no ejercerán el ministerio principal. Así ordenarás a los levitas respecto a su oficio. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí en el primer mes del segundo año después de haber salido de Egipto, diciendo: Que los hijos de Israel celebren la Pascua en su tiempo señalado. La celebraréis el día 14 de este mes, al atardecer, conforme a todos sus estatutos y decretos. Moisés mandó a los hijos de Israel que celebraran la Pascua, y la celebraron en el desierto de Sinaí el día 14 del primer mes al atardecer, conforme a todo lo que el Señor había ordenado. Pero hubo algunos hombres que estaban impuros por haber tocado un muerto y no pudieron celebrar la Pascua ese día. Se acercaron a Moisés y a Aarón y,
Dijeron, estamos impuros por causa de un muerto. ¿Por qué seremos privados de presentar la ofrenda del Señor en su tiempo señalado con los demás hijos de Israel? Moisés les respondió, esperen, y oiré lo que el Señor ordena acerca de ustedes. Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, si alguno estuviera impuro por causa de un cadáver, o estuviere de viaje lejos, aún así celebrará la Pascua al Señor. La celebrará en el segundo mes, el día 14. Al atardecer, la comerá con pan sin levadura y con hierbas amargas. Nada dejará de ella hasta la mañana siguiente, ni quebrará ningún hueso. Conforme a todas las ordenanzas de la Pascua la celebrará, pero aquel que estuviere limpio y no estuviere de viaje y dejare de celebrar la Pascua, será cortado de entre su pueblo, por cuanto no presentó la ofrenda del Señor en su tiempo señalado. Ese hombre llevará su pecado, y si un extranjero morare entre ustedes y quisiere celebrar la Pascua al Señor, la celebrará conforme a la ley y a sus estatutos. Una misma ley habrá para el extranjero y para el natural del país. El día que fue levantado el tabernáculo, la nube lo cubrió, la tienda del testimonio. Y desde la tarde hasta la mañana había sobre el tabernáculo una apariencia de fuego. Así era continuamente, la nube lo cubría de día y de noche tenía apariencia de fuego. Cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel partían, y en el lugar donde la nube se detenía, allí acampaban. Al mandato del Señor partían, y al mandato del Señor acampaban. Todos los días que la nube permanecía sobre el tabernáculo, ellos permanecían acampados. Cuando la nube se detenía muchos días sobre el tabernáculo, los hijos de Israel guardaban la orden del Señor y no partían. Si la nube estaba pocos días, al mandato del Señor permanecían, y al mandato del Señor partían. A veces la nube permanecía desde la tarde hasta la mañana. Al levantarse por la mañana, partían. Otras veces permaneció un día, 2 días, un mes o más tiempo. Mientras la nube permanecía sobre el tabernáculo, acampaban, y cuando se alzaba, partían. Al mandato del Señor acampaban. Y al mandato del Señor partían, guardaban la orden del Señor conforme lo había mandado por medio de Moisés. El Señor habló a Moisés, diciendo, hazte 2 trompetas de plata labrada. Las usarás para convocar a la congregación y para hacer mover los campamentos. Cuando se toquen ambas, toda la congregación se reunirá contigo a la puerta del tabernáculo de reunión. Pero si solo se toca una, entonces se reunirán contigo los príncipes, jefes de los millares de Israel. Cuando toquen alarma, partirán los campamentos que están al oriente. Cuando toquen la segunda alarma, partirán los del sur. Tocarán alarma para sus partidas, pero para reunir la congregación, tocarán sin alarma. Los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas. Este será estatuto perpetuo para ustedes y para sus generaciones. Cuando salgan a la guerra en su tierra contra el enemigo que los oprime, tocarán alarma con las trompetas. Y el Señor su Dios se acordará de ustedes y serán salvos de sus enemigos. También en el día de su alegría, en sus fiestas solemnes y en los comienzos de sus meses. Tocarán las trompetas sobre sus holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y serán para ustedes por memorial delante de su Dios. Yo soy el Señor su Dios, en el segundo año, en el segundo mes, a los 20 días del mes. La nube se alzó del tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel partieron del desierto de Sinaí según el orden de marcha. Y la nube se detuvo en el desierto de Parán. Fue esta la primera vez que partieron conforme al mandato del Señor por medio de Moisés. Primero marchó el estandarte del campamento de Judá con sus divisiones. Nazón hijo de Aminadab era el jefe. Luego el de Isaacar con Natán el hijo de Esguar, y después el de Zabulón, con Eliab hijo de Elón. Entonces se desarmó el tabernáculo, y los hijos de Gersón y de Merari partieron, llevándolo. Luego marchó el estandarte del campamento de Rubén con sus divisiones. Elisur hijo de Sedeor era el jefe, después el de Simeón con Selum el hijo de Surizadai, y el de Ged con Eliasaf hijo de Duel. Luego marcharon los coatitas, llevando los objetos sagrados. Y el tabernáculo era erigido antes de su llegada. Después marchó el estandarte del campamento de Efraín con sus divisiones. Elisama hijo de Amiud era el jefe. Luego el de Manasés, con Gamaliel hijo de Pedasur, y el de Benjamín con Abidán hijo de Gedeoni. Finalmente marchó el estandarte del campamento de Dan, que servía de retaguardia a todos los campamentos. Aieser hijo de Amisadae era el jefe. Luego el de Aser con Pagiel hijo de Ocrán, y el de Neftalí con Eira hijo de Enán. Así partieron los hijos de Israel, según sus ejércitos. En orden, Moisés dijo a Hobab hijo de Reuel, Madianita, su suegro, nos vamos al lugar del cual el Señor ha dicho, yo os lo daré, ven con nosotros, y te haremos bien, porque el Señor ha prometido el bien a Israel. Pero él respondió, no iré.
sino que me volveré a mi tierra y a mi parentela. Moisés dijo, no nos dejes, porque tú conoces el desierto y puedes sernos por ojos. Y si vienes con nosotros, el bien que el Señor nos haga, nosotros te haremos. Partieron del monte del Señor camino de 3 días. El arca del pacto del Señor iba delante de ellos esos 3 días, buscándoles lugar de descanso. La nube del Señor estaba sobre ellos de día, cuando salían del campamento. Y acontecía que, cuando el arca se movía, Moisés decía, levántate, Señor, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, decía, vuelve, Señor, a los millares de Israel. El pueblo empezó a quejarse de sus dificultades, y el Señor lo oyó. Cuando el Señor oyó, su ira se encendió, y fuego del Señor ardió entre ellos y consumió una extremidad del campamento. El pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró al Señor, y el fuego se apagó. Aquel lugar fue llamado Taberá, porque el fuego del Señor ardió entre ellos. La multitud mixta que estaba entre ellos comenzó a tener un apetito voraz, y los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos dará carne para comer? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, melones, puerros, cebollas y ajos. Pero ahora nuestra alma se seca, no hay nada, sino este maná delante de nuestros ojos. El maná era como semilla de cilantro y su color como el de bedelio. El pueblo lo recogía, lo molía en molinos o lo majaba en morteros, lo cocía en ollas o hacía tortas de él. Su sabor era como de tortas amasadas con aceite. Cuando caía el rocío sobre el campamento de noche, el maná caía sobre él. Moisés oyó al pueblo llorar, familia por familia, cada uno a la puerta de su tienda. La ira del Señor se encendió mucho y a Moisés también le desagradó. Moisés dijo al Señor, ¿por qué afliges a tu siervo? Porque no halle gracia ante tus ojos. ¿Para qué hayas puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a este pueblo? Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como la nodriza lleva al niño. Hasta la tierra que juraste a sus padres, ¿de dónde conseguiré carne para todo este pueblo? No puedo yo solo llevar a todo este pueblo, porque es demasiado pesado para mí. Y si así vas a tratarme, te ruego que me quites la vida. Si he hallado gracia ante tus ojos para que no vea mi mal. El Señor respondió a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que sabes que son líderes del pueblo. Tráelos a la tienda de reunión y estén allí contigo. Descenderé y hablaré contigo allí. Y tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Y dirás al pueblo, purifíquense para mañana, y comerán carne, porque lloraron en oídos del Señor, diciendo, ¿quién nos dará carne? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les dará carne, y comerán, no un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino un mes entero, hasta que les salga por las narices y les sea abominable, porque despreciaron al Señor que está en medio de ustedes. Moisés respondió, 600,000 hombres de a pie es este pueblo, y tú dices, les daré carne para un mes. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes, y les bastará? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar? El Señor dijo a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Moisés salió y contó al pueblo las palabras del Señor. Reunió 70 hombres de los ancianos y los puso alrededor de la tienda. El Señor descendió en la nube, habló con él. Y tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre los 70 ancianos. Cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizaron, pero no continuaron. 2 hombres, Eldad y Medad, habían quedado en el campamento. El espíritu reposó sobre ellos y profetizaron en el campamento. Un joven corrió y contó a Moisés, Eldad y Medad profetizan en el campamento. Josué hijo de Nan, servidor de Moisés desde su juventud, dijo, Señor mío Moisés, prohíbeselos. Moisés le respondió, ¿tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo del Señor fuese profeta, y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Luego Moisés y los ancianos regresaron al campamento. Entonces vino un viento del Señor, y trajo codornices del mar, y las esparció junto al campamento, casi un día de camino a un lado y al otro. Y como 2 codos sobre la tierra. El pueblo estuvo todo aquel día, toda la noche, y todo el día siguiente, recogiendo codornices. El que menos recogió, juntó 10 montones, y las extendieron alrededor del campamento. Pero mientras la carne estaba aún entre los dientes, antes de ser masticada, la ira del Señor se encendió contra el pueblo. Y el Señor lo hirió con una plaga muy grande. Y llamaron a aquel lugar Kibrot-Lataba, porque allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrot-Lataba el pueblo partió a Serot, y allí se quedó.
Miría y Aarón comenzaron a murmurar contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa, porque la había tomado mujer cusita, y dijeron, ¿acaso el Señor ha hablado solo por medio de Moisés? ¿No ha hablado también por medio de nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era un hombre muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. De repente el Señor dijo a Moisés, a Aarón y a Miría, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Ellos salieron. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo. Llamó a Aarón y a Miría, y ambos se acercaron. Y él dijo, oíd ahora mis palabras. Si hay entre vosotros profeta, yo, el Señor, me manifestaré a él en visión, y en sueños hablaré con él. No así con mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él claramente, y no por enigmas, y contemplará la apariencia del Señor. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y él se fue, y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que Miría estaba leprosa, blanca como la nieve. Aarón miró a Miría, y aquí que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés, ay, Señor mío, no pongas sobre nosotros este pecado, porque hemos actuado neciamente y hemos pecado. No permitas que sea como el que nace muerto, cuya carne está medio consumida cuando sale del vientre de su madre. Moisés clamó al Señor, diciendo, oh Dios, te ruego que la sanes ahora. El Señor respondió a Moisés, si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento 7 días, y después será recibida. Así Miría fue puesta fuera del campamento por 7 días, y el pueblo no partió hasta que Miría fue recibida de nuevo. Después el pueblo partió de Haserot y acampó en el desierto de Parán. El Señor habló a Moisés, diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviará su nombre por cada tribu de sus padres, cada uno principal entre ellos. Moisés los envió desde el desierto de Parán, conforme al mandato del Señor. Todos ellos eran jefes de los hijos de Israel. Y estos son sus nombres: de la tribu de Rubén, Samúa hijo de Zacur; de Simeón, Safat hijo de Orí; de Judá, Keilab hijo de Jefoné; de Isaacar, Igal hijo de José; de Efraín, Oseas hijo de Nan; de Benjamín, Palti hijo de Rafu; de Zabulón, Gadiel hijo de Sodi; de José. De la tribu de Manasés, Gadi hijo de Susi; de Dan, Amiel hijo de Gemali; de Aser, Setur hijo de Micael; de Neftalí, Nabí hijo de Basi; y de Ged, Jeuel hijo de Maki. Moisés llamó a Oseas hijo de Nan, Josué. Los envió Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subid por el Negev y subid al monte, observad cómo es la tierra. Si el pueblo que habita en ella es fuerte o débil, pocos o muchos, si la tierra en que habita es buena o mala, y cómo son las ciudades, si están habitadas o fortificadas, y cómo es el terreno, si fértil o estéril, si hay en él árboles o no. Esforzaos y traed el fruto de la tierra. Era el tiempo de las primeras uvas. Ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob. Entrando en Amat, subieron por el Negev y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Talmai, hijos de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual llevaron entre 2 en un palo. Trajeron también granadas y higos. Aquel lugar fue llamado Valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Al cabo de 40 días regresaron de reconocer la tierra, y vinieron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades. Dieron su informe a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra, y contaron, fuimos a la tierra a la cual nos enviaste, ciertamente mana leche y miel, y este es su fruto. Pero el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de Anac. Los amalecitas habitan en el Negev, los heteos, jebuseos y amorreos habitan en las montañas, y los cananeos junto al mar y al Jordán. Entonces Keilab hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Pero los hombres que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos.
Entonces toda la congregación levantó la voz y dio gritos, y el pueblo lloró aquella noche, y todos los hijos de Israel murmuraron contra Moisés y Aarón. Y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto o en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros niños serán por presa. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Y decían unos a otros: nombrémonos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la congregación. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos es buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esta tierra que fluye leche y miel y nos la dará. Solamente no se rebelen contra el Señor, ni teman al pueblo de la tierra, porque son pan para nosotros. El Señor está con nosotros, no los temáis. Pero toda la congregación habló de apedrearlos. Entonces la gloria del Señor se apareció en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. El Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me provocará este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, los heriré con mortandad y los destruiré, y haré de ti una nación más grande y más fuerte. Y Moisés respondió al Señor: los egipcios lo oirán, porque tú sacaste a este pueblo con tu poder. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, que han oído que tú, Señor, estás en medio de este pueblo, que cara a cara te dejas ver, y que tu nube está sobre ellos, y que vas delante de ellos de día en columna de nube y de noche en columna de fuego. Si haces morir a este pueblo como a un solo hombre, las naciones que oyeron tu fama dirán: por cuanto el Señor no pudo introducir a este pueblo en la tierra que les había prometido, los mató en el desierto. Ahora, pues, te ruego que sea engrandecido el poder del Señor. Como dijiste, el Señor es tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Perdona, te ruego, la iniquidad de este pueblo conforme a la grandeza de tu misericordia, así como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Y el Señor dijo: los he perdonado conforme a tu palabra. Mas tan ciertamente como vivo yo, y toda la tierra será llena de la gloria del Señor. Ninguno de los que vieron mi gloria y mis señales, y me han tentado ya 10 veces, verá la tierra que juré a sus padres. Ninguno de los que me despreciaron la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, y me siguió plenamente, lo introduciré en la tierra a donde entró, y su descendencia la poseerá. Los amalecitas y los cananeos habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto por el camino del Mar Rojo. El Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿hasta cuándo oiré esta depravada congregación que murmura contra mí? Diles: vive yo, dice el Señor, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos todos los contados de 20 años arriba, que murmuraron contra mí. No entraréis en la tierra, excepto Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun. Y a vuestros hijos, de quienes dijisteis que serían presa, a ellos introduciré. Y conocerán la tierra que vosotros despreciasteis, pero vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en este desierto 40 años, y llevarán vuestras rebeliones, hasta que vuestros cuerpos sean consumidos, conforme al número de los días que reconocisteis la tierra. 40 días cada día por un año, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Y conoceréis mi castigo. Yo, el Señor, he hablado, así haré con toda esta congregación perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y allí morirán los hombres que Moisés envió a reconocer la tierra, que volvieron y hicieron murmurar a toda la congregación. Murieron delante del Señor de una plaga, pero Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone quedaron con vida de entre aquellos hombres. Moisés dijo estas palabras a todo el pueblo, y ellos se entristecieron mucho. Se levantaron por la mañana y subieron a la cumbre del monte, diciendo: henos aquí. Subiremos al lugar que el Señor prometió, porque hemos pecado. Y Moisés dijo: ¿por qué quebrantáis el mandato del Señor? No prosperará. No subáis, porque el Señor no está entre vosotros, para que no seáis heridos por vuestros enemigos, porque los amalecitas y los cananeos están delante de vosotros, y caeréis a espada. Pero ellos se obstinaron en subir a la cumbre del monte. Sin embargo, el arca del pacto del Señor y Moisés no se apartaron del campamento. Entonces descendieron los amalecitas y los cananeos que habitaban en aquel monte, los hirieron y los derrotaron hasta Horma. El Señor habló a Moisés, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles:
cuando entréis en la tierra que yo os doy por morada, y hagáis ofrenda encendida al Señor, holocausto o sacrificio voluntario, para cumplir voto como ofrenda festiva de olor grato al Señor, de vacas o de ovejas, el que presente su ofrenda traerá consigo una ofrenda de cereal, 3 décimas de flor de harina mezcladas con medio litro de aceite, y como libación, medio litro de vino. Por cada cordero, por cada carnero prepararás 2 décimas de flor de harina mezcladas con 1/3 de litro de aceite, y como libación 1/3 de litro de vino, ofrenda de olor grato al Señor. Cuando prepares un becerro como holocausto o sacrificio para cumplir voto o como ofrenda de paz, ofrecerás junto con él 3 décimas de flor de harina mezcladas con medio litro de aceite, y medio litro de vino como libación, ofrenda de olor grato al Señor. Así harás con cada becerro, carnero, cordero o cabrito. Conforme al número de ellos, así haréis para cada uno. Todo natural de la tierra hará esto ofreciendo ofrenda de olor grato al Señor. Y si un extranjero habitare con vosotros y quisiere ofrecer ofrenda de olor grato al Señor, la hará conforme a lo ordenado. Una misma ley habrá para vosotros y para el extranjero el estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como vosotros sois delante del Señor, así será el extranjero. Una misma ley y un mismo decreto habrá para todos. El Señor habló además a Moisés, diciendo: Cuando entréis en la tierra en que yo os hago habitar y comáis del pan de la tierra, ofreceréis una ofrenda al Señor, tomaréis de las primicias de vuestra masa y la ofreceréis como ofrenda mecida. De las primicias de vuestra masa daréis al Señor ofrenda por vuestras generaciones. Si por error dejareis de cumplir todos estos mandamientos que el Señor habló a Moisés, entonces toda la congregación ofrecerá un becerro como holocausto con su ofrenda de cereal y su libación, y un macho cabrío por el pecado. El sacerdote hará expiación por toda la congregación y les será perdonado porque fue error, y trajeron su ofrenda delante del Señor. Pero si una sola persona pecare por error, ofrecerá una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. El sacerdote hará expiación delante del Señor por la persona que pecó por error, y le será perdonado. Una misma ley habrá para el natural y para el extranjero. Mas la persona que actuare con soberbia, sea natural o extranjero, ultraja al Señor. Esa persona será cortada del pueblo, porque menospreció la palabra del Señor y quebrantó su mandamiento. Completamente será cortada, su culpa quedará sobre ella. Mientras los hijos de Israel estaban en el desierto, hallaron a un hombre recogiendo leña en el día de reposo. Los que lo hallaron lo trajeron a Moisés, a Aarón y a toda la congregación, y lo pusieron en prisión, porque no estaba declarado lo que se debía hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: Ese hombre morirá. Toda la congregación lo apedreará fuera del campamento. Toda la congregación lo sacó fuera del campamento y lo apedreó, y murió, como el Señor mandó a Moisés. El Señor habló también a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles que hagan flecos en los bordes de sus vestidos por todas sus generaciones, y pongan en los flecos un cordón azul, y os servirán de recordatorio, para que al verlos os acordéis de todos los mandamientos del Señor y los cumpláis. Y no sigáis tras vuestro corazón y vuestros ojos, tras los cuales os prostituís, para que os acordéis y cumpláis todos mis mandamientos, y seáis santos para vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo soy el Señor vuestro Dios. Coré hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abiram, hijos del Yab, y On hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, se levantaron contra Moisés. Con ellos había 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: Basta ya, toda la congregación es santa y el Señor está entre ellos. ¿Por qué, pues, os levantáis sobre la congregación del Señor? Cuando Moisés oyó esto, cayó sobre su rostro, y habló a Coré y a todo su séquito: Mañana mostrará el Señor quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él, aquel a quien él escogiere. Ese se acercará. Moisés dijo a Coré: ¿Os parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación para acercaros a él para ministrar en el tabernáculo del Señor y servir al pueblo? Os acercó, y también a todos vuestros hermanos, los hijos de Leví, y buscáis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra el Señor. Y Aarón, ¿qué es él, para que murmuréis contra él? Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, hijos del Yab, pero ellos respondieron: No subiremos. ¿Es poco que nos hayas sacado de una tierra que mana leche y miel para hacernos morir en el desierto? ¿Quieres también enseñorearte de nosotros? Ni siquiera nos has introducido en una tierra que mana leche y miel, ni nos has dado heredades de campos y viñas.
no subiremos. Moisés se enojó mucho y dijo al Señor, no acepte su ofrenda, ni un asno de ellos he tomado, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Entonces Moisés dijo a Coré, tú y todo tu séquito, presentaos mañana delante del Señor, tú, ellos y Aarón. Cada uno tomará su incensario y pondrá incienso en él, y se acercará al Señor. Cada uno tomó su incensario, puso fuego e incienso, y se colocaron a la puerta del tabernáculo con Moisés y Aarón. La gloria del Señor apareció a toda la congregación. El Señor habló a Moisés y a Aarón, apartaos de esta congregación y los consumiré en un momento. Ellos se postraron y dijeron, oh Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿pecará un solo hombre y te indignarás contra toda la congregación? El Señor respondió a Moisés, habla a la congregación, diciendo, apartaos de las tiendas de Coré, Datán y Abiram. Moisés fue con los ancianos, habló al pueblo, y la tierra se abrió y los tragó a ellos, a sus casas y a todos los hombres de Coré. Descendieron vivos al abismo, y la tierra los cubrió. Y perecieron. Entonces fuego salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. Dios mandó que los incensarios se fundieran en láminas para cubrir el altar, como señal para las generaciones, para que nadie ajeno se acercara a ofrecer incienso delante del Señor, y no fuese como Coré y su grupo. Pero el día siguiente, toda la congregación murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, habéis matado al pueblo del Señor. La gloria del Señor apareció, y una plaga cayó sobre ellos. Moisés mandó a Aarón que corriera con su incensario, y él se puso entre los muertos y los vivos, y hizo expiación por el pueblo, y la plaga cesó. Murieron 14,700 personas, además de los que murieron por causa de Coré. Aarón volvió a Moisés, y la plaga se detuvo. El Señor habló a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa paterna, 12 varas en total, conforme a las tribus de sus padres. Escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque habrá una vara para cada jefe de las casas paternas. Las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me reuniré con vosotros. Y acontecerá que la vara del hombre que yo escoja florecerá. Y así haré cesar de sobre mí las murmuraciones que los hijos de Israel profieren contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, y todos sus príncipes le dieron varas, 12 varas, una por cada príncipe, conforme a las tribus de sus padres. Y la vara de Aarón estaba entre las de ellos. Moisés puso las varas delante del Señor en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que, al día siguiente, Moisés entró en el tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón, de la casa de Leví, había florecido, había echado brotes, producido flores y dado almendras maduras. Moisés sacó todas las varas de delante del Señor y las mostró a todos los hijos de Israel, y ellos las miraron, y cada uno tomó su vara. Entonces el Señor dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los rebeldes, y hará cesar sus murmuraciones contra mí, para que no mueran. Moisés hizo conforme a lo que el Señor le mandó. Y los hijos de Israel dijeron a Moisés, he aquí que perecemos, estamos perdidos, todos estamos perdidos. Cualquiera que se acercare al tabernáculo del Señor morirá. ¿Acaso todos hemos de morir? El Señor dijo a Aarón, tú y tus hijos y la casa de tu padre llevaréis la responsabilidad de las ofensas cometidas en el santuario, y tú y tus hijos llevaréis la responsabilidad de vuestro sacerdocio. Haz que tus hermanos, la tribu de Leví, se acerquen a ti para que te sirvan. Pero tú y tus hijos estaréis delante del tabernáculo del testimonio. Ellos guardarán lo que tú les mandes, pero no se acercarán a los utensilios santos ni al altar, para que no mueran ni ellos ni vosotros. Serán tus ayudantes en el servicio de la tienda. Y ningún extraño se acercará a vosotros. Cumpliréis vuestro sacerdocio en todo lo que se refiere al altar y al interior del velo. Os doy vuestro sacerdocio como servicio de don. Y el extraño que se acercare morirá. Dijo además el Señor a Aarón, he aquí, yo te he dado el cuidado de mis ofrendas, de todas las cosas consagradas de los hijos de Israel, a ti las he dado por causa de la unción, y a tus hijos, por estatuto perpetuo. De las cosas santísimas, toda ofrenda de cereal, toda ofrenda por el pecado, y toda ofrenda por la culpa que me presenten, serán santísimas para ti y para tus hijos. Las comerás en lugar santísimo. Todo varón las comerá, pues son santas para ti. También te doy las ofrendas mecidas de los hijos de Israel, a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo. Por estatuto perpetuo, todo limpio en tu casa las comerá. Todo lo mejor del aceite, del vino y del trigo, las primicias que den al Señor, a ti las doy. Las primicias de todo lo que haya en su tierra, que traigan al Señor, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ello.
todo lo que abre matriz de toda carne, sea hombre o animal, que ofrezcan al Señor, será tuyo, pero ciertamente redimirás el primogénito del hombre y el primogénito del animal inmundo. El rescate se hará a partir del mes de edad, según tu estimación, por 5 siclos de plata, pero el primogénito del buey, de la oveja o de la cabra no redimirás, porque son santos. Su sangre rociarás sobre el altar y quemarás su grosura como ofrenda de olor grato al Señor. La carne de ellos será tuya, como el pecho mecido y la espaldilla derecha. Todas las ofrendas sagradas que los hijos de Israel ofrezcan al Señor, las he dado a ti, a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Es pacto de sal perpetuo delante del Señor para ti y para tu descendencia. El Señor dijo también a Aarón: no tendrás heredad en la tierra de ellos, ni tendrás parte entre ellos. Yo soy tu parte y tu heredad entre los hijos de Israel, y a los hijos de Leví he dado todos los diezmos en Israel por heredad, por el servicio que prestan en el tabernáculo del testimonio. Los hijos de Israel no se acercarán más al tabernáculo, para que no lleven pecado y mueran, pero los levitas harán el servicio y llevarán su iniquidad. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones. Entre los hijos de Israel no tendrán heredad, porque los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecen al Señor como ofrenda alzada, los he dado a los levitas por heredad. Por eso les he dicho que no tendrán heredad entre los hijos de Israel. El Señor habló a Moisés, diciendo: habla a los levitas y diles: cuando recibáis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado, ofreceréis de ellos ofrenda al Señor, el diezmo de los diezmos, y vuestra ofrenda se contará como el grano de la era y como el producto del lagar. Así ofreceréis del todo lo mejor al Señor. Y de ello daréis la ofrenda al sacerdote Aarón. De todas vuestras ofrendas ofreceréis lo mejor, la parte consagrada. Y dirás: cuando ofrezcáis lo mejor, será contado a los levitas como producto de la era y del lagar, y comeréis de ello en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, porque es vuestra recompensa por el servicio del tabernáculo. Y cuando ofrezcáis lo mejor, no llevaréis pecado por ello. Y no profanaréis las cosas santas de los hijos de Israel, para que no muráis. El Señor habló a Moisés y a Aarón, diciendo: esta es la ordenanza de la ley que el Señor ha mandado. Di a los hijos de Israel que te traigan una vaca roja, sin defecto, en la cual no haya mancha y sobre la cual no se haya puesto yugo. La daréis a Eleazar, el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y será degollada delante de él. Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará de la sangre hacia el frente del tabernáculo de reunión 7 veces, y la vaca será quemada ante sus ojos, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol serán quemados. Luego el sacerdote tomará madera de cedro, hisopo y lana escarlata, y los echará en medio del fuego que quema la vaca. Después el sacerdote lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo en agua, y entrará en el campamento, y será impuro hasta la tarde. El que quemó la vaca lavará sus vestidos en agua. Lavará también su cuerpo en agua, y será impuro hasta la tarde. Un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y serán guardadas para la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es ofrenda por el pecado, y el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y será impuro hasta la tarde. Y será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que habita entre ellos. El que tocare cadáver de cualquier persona será impuro 7 días. Al tercer y al séptimo día se purificará con aquella agua y será limpio. Y si no se purificare al tercer y al séptimo día, no será limpio. Todo aquel que tocare cadáver de persona y no se purificare, contamina el tabernáculo del Señor. Esa persona será cortada de Israel, porque el agua de la purificación no fue rociada sobre él. Es impuro. Esta es la ley: cuando alguno muriere en tienda, todo el que entrare en la tienda y todo el que estuviere en ella será impuro 7 días. Todo vaso abierto que no tenga cubierta ajustada será impuro, y cualquiera que tocare en campo abierto a alguno que fuere muerto a espada o que muriere de muerte natural, hueso humano, sepulcro, será impuro 7 días. Para el impuro tomarán de las cenizas de la vaca quemada de la expiación, y sobre ellas echarán agua corriente en un vaso. Luego un hombre limpio tomará hisopo, lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los utensilios y sobre las personas que estuvieron allí, y sobre aquel que tocare hueso muerto, sepulcro, y el limpio rociará sobre el impuro al tercer y al séptimo día, y al séptimo día lo purificará. Luego lavará sus vestidos, se bañará en agua, y será limpio la tarde. Mas el hombre que fuere impuro y no se purificare será cortado de entre la congregación, por cuanto contaminó el santuario del Señor. El agua de purificación no fue rociada sobre él. Es impuro.
Y será estatuto perpetuo para ellos. El que rociare el agua de purificación lavará sus vestidos, y el que tocare el agua de purificación será impuro hasta la tarde, y todo lo que el impuro tocare será impuro. Y la persona que lo tocare será impura hasta la tarde. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin en el primer mes, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió María, y allí fue sepultada, y no había agua para la congregación. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y el pueblo contendió con Moisés, diciendo: Ojalá hubiéramos muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor. ¿Por qué hiciste venir a la congregación del Señor a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestro ganado? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este lugar malo? No es lugar de sementera, ni de higueras, ni de viñas, ni de granadas, ni hay agua para beber. Moisés y Aarón fueron de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros, y la gloria del Señor apareció a ellos. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: Toma la vara y reúne a la congregación, tú y a Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante del Señor, como él le mandó, y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña, y les dijeron: Oíd ahora, rebeldes, ¿os sacaremos agua de esta peña? Y alzando Moisés su mano, golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y el Señor dijo a Moisés y a Aarón: ¿Por cuánto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel? Por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de Meriba, porque los hijos de Israel contendieron con el Señor, y él se santificó en ellos. Desde Cades envió Moisés mensajeros al rey de Edom, diciendo: Así dice tu hermano Israel, tú conoces todo el trabajo que nos ha sobrevenido. Nuestros padres descendieron a Egipto, y habitamos en Egipto largo tiempo, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres. Y clamamos al Señor, y él oyó nuestra voz, y envió un ángel y nos sacó de Egipto. He aquí que estamos en Cades, ciudad en el extremo de tu territorio. Déjanos pasar por tu tierra. No pasaremos por campos ni por viñas, ni beberemos agua de pozos. Iremos por el camino del rey, sin apartarnos ni a derecha ni a izquierda hasta que hayamos pasado tus límites. Edom le respondió: No pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Los hijos de Israel le dijeron: Iremos por el camino principal. Y si bebiéremos de tus aguas, yo y mi ganado te pagaré el precio. Solo te pedimos pasar a pie. Pero él dijo: No pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y con mano fuerte. Así Edom se negó a dejar pasar a Israel por su territorio. Y Israel se apartó de él. Partieron de Cades, y los hijos de Israel llegaron al monte Hor. Y el Señor habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que he dado a los hijos de Israel. Por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandato en las aguas de Meriba, toma a Aarón y a Eleazar su hijo, y hazlos subir al monte Hor. Despoja a Aarón de sus vestiduras, y viste a Eleazar su hijo con ellas, y Aarón será reunido, y allí morirá. Moisés hizo como el Señor mandó. Subieron al monte Hor a la vista de toda la congregación. Moisés despojó a Aarón de sus vestiduras y vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Después Moisés y Eleazar descendieron del monte, y toda la congregación vio que Aarón había muerto, y lo lloró toda la casa de Israel por 30 días. Cuando el rey de Arad, cananeo, que habitaba en el Negev, oyó que Israel venía por el camino de Atarim, peleó contra Israel, y tomó de ellos prisioneros. Entonces Israel hizo voto al Señor, diciendo: Si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, destruiré totalmente sus ciudades. Y el Señor oyó la voz de Israel y entregó al cananeo, y los destruyeron completamente con sus ciudades, y llamaron aquel lugar Horma. Partieron del monte Hor camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para morir en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma detesta este pan miserable. Entonces el Señor envió serpientes ardientes entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y murió mucha gente de Israel. El pueblo vino a Moisés y dijo: Hemos pecado. ¿Por cuánto hemos hablado contra el Señor y contra ti? Ora al Señor para que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: Hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá.
Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce. Y vivía. Partieron los hijos de Israel y acamparon en Obot. De Obot partieron y acamparon en Ijen-Abarim, en el desierto que está frente a Moab, al oriente. De allí partieron y acamparon en el valle de Sered. De allí partieron y acamparon del otro lado del Arnón, que está en el desierto y sale del territorio del amorreo. Porque el Arnón es el límite de Moab, entre Moab y el amorreo, por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor. Baeben Sufa y los arroyos del Arnón. Y la pendiente de los arroyos que se extiende hasta la morada de Ar. De allí fueron a Vir. Este es el pozo del cual el Señor dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: sube, oh pozo, cantadle. Pozo que cavaron los príncipes, que los nobles del pueblo abrieron con el cetro y con sus báculos. Del desierto fueron a Matana, de Matana a Naliel, de Naliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moab, en la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Entonces envió Israel embajadores a Sehón, rey de los amorreos, diciendo: déjame pasar por tu tierra. No pasaremos por campos ni por viñas, ni beberemos agua de pozos. Iremos por el camino real hasta que hayamos pasado tu territorio. Y mas Sehón no dejó pasar a Israel por su territorio, sino que reunió a todo su pueblo y salió contra Israel al desierto. Y vino a Jaza y peleó contra Israel, pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Jaboc, hasta los hijos de Amón, porque el límite de los hijos de Amón era fuerte. Israel tomó todas estas ciudades y habitó en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, que había peleado contra el anterior rey de Moab y había tomado toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los proverbistas: venid a Hesbón, sea edificada y establecida la ciudad de Sehón. Porque fuego salió de Hesbón, llama de la ciudad de Sehón. Devoró Ar de Moab a los señores de las alturas del Arnón. Ay de ti, Moab, pereciste, pueblo de Quemos. Entregó a sus hijos fugitivos y a sus hijas cautivas a Sehón, rey de los amorreos. Y habitó Israel en la tierra de los amorreos. Luego envió Moisés a reconocer a Jazer y tomaron sus aldeas. Y echaron de allí a los amorreos. Y se volvieron y subieron camino de Basán, y Ag, rey de Basán, salió contra ellos con todo su pueblo para pelear en Edrei. El Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado, con todo su pueblo y su tierra, y harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. Y lo hirieron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no quedó ninguno, y poseyeron su tierra. Los hijos de Israel partieron y acamparon en las llanuras de Moab, al otro lado del Jordán, frente a Jericó, cuando Balac, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Moab tuvo gran temor de aquel pueblo, porque era muy numeroso, y se angustió Moab a causa de los hijos de Israel. Y dijo Moab a los ancianos de Madián: ahora esta multitud lamerá todo lo que está alrededor de nosotros, como lame el buey la hierba del campo. Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, a Petor, junto al río Éufrates, en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarlo, diciendo: he aquí, un pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra y está frente a mí. Ven, pues, ahora, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás así pueda derrotarlo y echarlo de la tierra, pues sé que, al que tú bendices es bendito, y al que maldices es maldito. Fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián, llevando en sus manos el precio de la adivinación. Y llegaron a Balaam y le comunicaron las palabras de Balac. Balaam les dijo: pasad aquí esta noche, y os daré respuesta según me hable el Señor. Y los príncipes de Moab se quedaron con Balaam. Y vino Dios a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres contigo? Balaam respondió: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí, un pueblo ha salido de Egipto, cubre la faz de la tierra. Ven, maldícemelo, quizá pueda pelear contra él y echarlo. Y Dios dijo a Balaam: no irás con ellos, ni maldecirás a ese pueblo, porque bendito es. Balaam se levantó de mañana y dijo a los príncipes de Balac: volved a vuestra tierra, porque el Señor no me permite ir con vosotros. Y los príncipes de Moab volvieron a Balac y dijeron: Balaam se negó a venir con nosotros. Balac volvió a enviar príncipes, más y más honorables que los anteriores. Vinieron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, no rehuses venir a mí, porque te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven, pues, maldíceme a este pueblo.
Balaam respondió, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría ir más allá de la palabra del Señor mi Dios para hacer cosa pequeña o grande. Os ruego que también vosotros os quedéis aquí esta noche, para que sepa que más me dirá el Señor. Y vino Dios a Balaam de noche y le dijo, si estos hombres vinieron a llamarte, levántate y vete con ellos, pero harás solo lo que yo te diga. Balaam se levantó por la mañana, ensilló su asna y se fue con los príncipes de Moab. Pero la ira de Dios se encendió porque él fue, y el ángel del Señor se puso en el camino por adversario suyo. Iba él montado sobre su asna, y con el dos de sus criados. El asna vio al ángel del Señor con la espada desenvainada en la mano. Y se apartó del camino al campo, y Balaam azotó al asna para hacerla volver al camino. El ángel del Señor se puso en una senda de viñas, que tenía una pared a un lado y otra al otro. Y al ver el asna al ángel del Señor, se pegó a la pared y apretó el pie de Balaam contra la pared. Y él volvió a golpearla. El ángel del Señor pasó más adelante y se puso en un lugar angosto, donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna al ángel del Señor, se echó debajo de Balaam. Y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces el Señor abrió la boca del asna, y ésta dijo a Balaam, ¿qué te he hecho? ¿Qué me has azotado estas 3 veces? Y Balaam respondió, porque te has burlado de mí. Ojalá tuviera una espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna, en la que has cabalgado desde siempre hasta hoy? ¿Acostumbro yo hacerte esto? Y él respondió, no. Entonces el Señor abrió los ojos de Balaam, y vio al ángel del Señor en el camino, con su espada desenvainada en la mano. Y Balaam inclinó la cabeza y se postró sobre su rostro. Y el ángel del Señor le dijo, ¿por qué has golpeado a tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. El asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado, yo te habría matado a ti y a ella dejaría viva. Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, porque no sabía que estabas en el camino para oponerte a mí, pero ahora, si te parece mal, me volveré. Y el ángel del Señor dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero solo dirás la palabra que yo te diga. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Cuando Balac oyó que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que está junto al límite del Arnón, en la frontera. Y Balac dijo a Balaam, ¿acaso no envié mensajeros a llamarte? ¿Por qué no viniste a mí? ¿No puedo yo honrarte? Y Balaam respondió, he aquí que he venido a ti. ¿Acaso podré ahora hablar algo? La palabra que Dios ponga en mi boca, esa hablaré. Y fue Balaam con Balac, y llegaron a Kiriat Huzot, y Balac sacrificó bueyes y ovejas, y envió porciones a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Y sucedió que por la mañana Balac tomó a Balaam y lo llevó a los lugares altos de Baal, y desde allí vio una parte del pueblo. Y dijo Balaam a Balac, edifícame aquí 7 altares, y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como Balaam le dijo. Y ofrecieron Balac y Balaam un becerro y un carnero en cada altar. Y Balaam dijo a Balac, ponte junto a tu holocausto, y yo iré, quizá el Señor venga a mi encuentro. Y lo que él me muestre, te lo diré. Y se fue a un lugar alto, y Dios salió al encuentro de Balaam, y éste le dijo, he preparado 7 altares, y he ofrecido en cada altar un becerro y un carnero. El Señor puso palabra en la boca de Balaam, y le dijo, vuelve a Balac y habla así, y volvió a él, y aquí que estaba junto a su holocausto, él y todos los príncipes de Moab. Entonces Balaam pronunció su oráculo y dijo, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente, diciendo, ven, maldíceme a Jacob, ven, maldíceme Israel. ¿Cómo maldeciré yo al que Dios no ha maldecido? ¿Y cómo pronunciaré anatema al que el Señor no ha condenado? Desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los collados lo miro, he aquí un pueblo que habita confiado. Y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y sea mi fin como el suyo. Entonces Balac dijo a Balaam, ¿qué me has hecho? Te he traído para maldecir a mis enemigos, y he aquí los has bendecido. Él respondió, ¿no cuidaré de decir lo que el Señor ponga en mi boca? Y Balac le dijo, ven conmigo a otro lugar desde donde lo verás, solo verás una parte de él, y desde allí maldícemelo. Y lo llevó al campo de Sofim, a la cumbre del Pisga, y edificó 7 altares. Y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam dijo a Balac, quédate aquí junto a tu holocausto, y yo iré a encontrarme con el Señor. Y el Señor salió al encuentro de Balaam, y puso palabra en su boca, y le dijo, vuelve a Balac y habla así. Y vino a él, y he aquí que Balac estaba junto a su holocausto.
y los príncipes de Moab con él. Y Balac le dijo, ¿qué ha dicho el Señor? Entonces Balaam pronunció su oráculo y dijo, levántate, Balac, y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dijo y no hará? ¿Habló y no lo cumplirá? He aquí, para bendecir ha recibido orden, él bendijo. Y no puedo revocarlo. No ha visto iniquidad en Jacob, ni ha contemplado maldad en Israel. El Señor su Dios está con él, y el júbilo de un rey está en medio de él. Dios lo sacó de Egipto. Tiene la fuerza del búfalo. Contra Jacob no hay encantamiento, ni adivinación contra Israel. Ahora se dirá de Jacob y de Israel, qué grandes cosas ha hecho Dios. He aquí, el pueblo se levanta como leona, y se exalta como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Y Balac dijo a Balaam, ni lo maldigas, ni lo bendigas. Y Balaam respondió, ¿no te dije que todo lo que el Señor me hable, eso haré? Entonces Balac dijo a Balaam, ven, te llevaré a otro lugar. Quizás le parezca bien a Dios que desde allí lo maldigas. Y Balac llevó a Balaam a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Y Balaam dijo a Balac, edifícame aquí 7 altares. Y prepárame 7 becerros y 7 carneros. Balac hizo como dijo Balaam, y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. Cuando Balaam vio que al Señor le agradaba bendecir a Israel, no fue, como las otras veces, en busca de agüeros, sino que puso su rostro hacia el desierto. Alzó sus ojos y vio a Israel acampado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces pronunció su oráculo y dijo, palabra de Balaam, hijo de Beor, palabra del hombre de ojos abiertos, palabra del que oye los dichos de Dios, el que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos. Cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Como arroyos se extienden, como jardines junto al río. Como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a las aguas. De sus cubos manará agua, y su descendencia estará en muchas aguas. Su rey será más grande que Agag, y su reino será enaltecido. Dios lo sacó de Egipto. Tiene la fuerza del búfalo, devorará a las naciones enemigas, quebrará sus huesos y los traspasará con sus flechas, se encorvará, se echará como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Bendito el que te bendiga, y maldito el que te maldiga. Entonces se encendió la ira de Balac contra Balaam, y golpeó sus manos y dijo, téllame para maldecir a mis enemigos, y he aquí los has bendecido 3 veces, ahora huye a tu lugar. Yo había dicho que te honraría en gran manera, pero el Señor te ha impedido recibir honra. Balaam respondió, ¿no hablé también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, no podría traspasar la orden del Señor para hacer cosa buena o mala de mi propia voluntad? Lo que el Señor hable, eso diré. Ahora, he aquí que me voy a mi pueblo, ven. Y te anunciaré lo que este pueblo hará a tu pueblo en los postreros días. Y pronunció su oráculo final, palabra de Balaam, hijo de Beor, palabra del hombre de ojos abiertos. Palabra del que oye los dichos de Dios y conoce la ciencia del Altísimo, que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos abiertos. Lo veré, pero no ahora, lo contemplaré, pero no de cerca. Saldrá estrella de Jacob, y se levantará cetro de Israel, herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Edom será una posesión, y Ser será posesión de sus enemigos. Mas Israel se portará valerosamente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Luego miró a Amalec y dijo, Amalec fue la primera de las naciones, mas su fin será destrucción perpetua. Y mirando a los eneos, dijo, fuerte es tu morada, y pusiste tu nido en la peña, mas será consumido Caín. Cuando Asiria te lleve cautivo, Y volvió a proferir su dicho, ay, ¿quién vivirá cuando haga Dios esto? Vendrán naves de la costa de Kittim, afligirán a Asiria y a Eber, mas ellos también perecerán. Entonces Balaam se levantó y se fue a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Mientras Israel moraba en Sittim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Ellas invitaron al pueblo a los sacrificios de sus dioses. El pueblo comió y se inclinó ante ellos. Así Israel se unió a Baal Peor, y la ira del Señor se encendió contra Israel. Y el Señor dijo a Moisés, toma a todos los jefes del pueblo y ahórcalos ante el Señor al sol, para que el ardor de la ira del Señor sea parte de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, cada uno mate a los hombres suyos que se han unido a Baal Peor. Y aquí un hombre de los hijos de Israel vino y trajo a sus hermanos una mujer madianita, a la vista de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras ellos lloraban a la puerta del tabernáculo de reunión.
Al ver esto, Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación, tomó una lanza en su mano, y fue tras el hombre israelita hasta la tienda, y los traspasó a ambos, al hombre de Israel y a la mujer, por el vientre. Y cesó la mortandad entre los hijos de Israel, y los que murieron de aquella plaga fueron 24,000. Entonces el Señor habló a Moisés, diciendo: Finehés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi enojo de los hijos de Israel, porque ha tenido celo con mi celo entre ellos, por lo que yo no he consumido a los hijos de Israel en mi celo. Por tanto, dile: he aquí, yo le doy mi pacto de paz, y él y su descendencia, después de él, tendrán el pacto del sacerdocio perpetuo. Por cuanto tuvo celo por su Dios, y hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón israelita que fue muerto con la mujer madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una casa paterna entre los simeonitas. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur. Este era jefe de una casa paterna en Madián. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, porque ellos os afligieron con sus engaños, con que os sedujeron en lo de Peor y en lo de Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, que fue muerta el día de la plaga por causa de Peor. Después de la plaga, el Señor habló a Moisés y a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo: haz el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, de 20 años arriba, por casas de sus padres, todos los que en Israel pueden salir a la guerra. Y Moisés y Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán frente a Jericó, diciendo: tomad el número del pueblo de 20 años arriba, como el Señor mandó a Moisés. El total de los contados de los hijos de Israel fue de 601,730. Y el Señor habló a Moisés, diciendo: a estos se repartirá la tierra en heredad, según el número de nombres. A los más darás heredad mayor, y a los menos heredad menor. Cada uno recibirá su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte. Según los nombres de las tribus de sus padres heredarán. Y ninguno de los contados en el desierto del Sinaí quedó con vida, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nan. Las hijas de Zelofead, hijo de Fer, hijo de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, se acercaron. Los nombres de las hijas eran Mala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés, del sacerdote Eleazar, de los príncipes y de toda la congregación, a la puerta del tabernáculo de reunión, diciendo: nuestro padre murió en el desierto, y no estuvo en la congregación de los que se rebelaron contra el Señor con Coré, sino que murió por su propio pecado. Y no tuvo hijos varones. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Moisés presentó su causa delante del Señor, y el Señor habló a Moisés, diciendo: las hijas de Zelofead hablan rectamente, ciertamente les darás heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y hablarás a los hijos de Israel, diciendo: cuando alguno muriere y no tuviere hijo, traspasaréis su heredad a su hija, y si no tuviere hija, daréis su heredad a sus hermanos, y si no tuviere hermanos, daréis su heredad a los hermanos de su padre, y si su padre no tuviera hermanos, daréis su heredad a su pariente más cercano de su familia. Y el apo será: esto será estatuto de derecho para los hijos de Israel, como el Señor mandó a Moisés. El Señor dijo a Moisés: sube a este monte de Abarim y mira la tierra que he dado a los hijos de Israel, y cuando la hayas visto, serás reunido a tu pueblo, como fue reunido Aarón tu hermano, pues fuisteis rebeldes a mi palabra en el desierto de Sin, cuando la congregación contendió, no santificándome en las aguas delante de ellos. Estas son las aguas de Meriba, en Cades, en el desierto de Sin. Entonces Moisés habló al Señor, diciendo: Señor, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un hombre sobre esta congregación, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Señor no sea como ovejas que no tienen pastor. El Señor dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nan, varón en quien hay espíritu, y pon tu mano sobre él, y lo presentarás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu autoridad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Él se presentará delante del sacerdote Eleazar, quien consultará por él el juicio del Urim delante del Señor. Por su palabra saldrán y por su palabra entrarán él y todos los hijos de Israel con él. Y toda la congregación,
E hizo Moisés como el Señor le mandó, tomó a Josué y lo presentó delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación, y puso sus manos sobre él y le dio el encargo, como el Señor había mandado por medio de Moisés. El Señor habló a Moisés, diciendo, ordena a los hijos de Israel y diles, tened cuidado de ofrecerme a su tiempo mi ofrenda, mi pan en olor grato, como ofrenda encendida para mí. Y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor, 2 corderos de un año, sin defecto, cada día, como holocausto continuo. Un cordero ofrecerás por la mañana, y el otro cordero ofrecerás entre las 2 tardes, y con un cordero, la 10ª parte de un efa de flor de harina amasada con 1/4 de hin de aceite batido. Este es el holocausto continuo instituido en el monte Sinaí en olor grato. Ofrenda encendida al Señor. Y su libación será la 4ª parte de un hin por cada cordero. En el santuario se derramará bebida fuerte al Señor, y ofrecerás el segundo cordero entre las 2 tardes, conforme a la ofrenda de la mañana, y conforme a su libación lo ofrecerás en olor grato. Ofrenda encendida al Señor. Y en el día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año, sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, con su libación. Este es el holocausto de cada sábado, además del holocausto continuo y su libación. Y en los principios de vuestros meses ofreceréis holocausto al Señor, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por cada becerro, 2 décimas por el carnero y 1 décima por cada cordero en olor grato. Ofrenda encendida al Señor, y sus libaciones serán medio hin de vino por cada becerro, la 3ª parte de un hin por el carnero, y la 4ª parte de un hin por cada cordero. Este es el holocausto de cada mes, por los meses del año, y un macho cabrío en expiación por el pecado al Señor, además del holocausto continuo y su libación. Y en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua del Señor, y a los 15 días de este mes habrá fiesta. 7 días se comerán pan sin levadura. En el primer día habrá santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Y ofreceréis ofrenda encendida en holocausto al Señor, 2 becerros, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y con ellos su ofrenda, 3 décimas de flor de harina amasada con aceite por cada becerro, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada cordero, y un macho cabrío en expiación por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Esto ofreceréis cada día durante 7 días. Alimento y ofrenda encendida en olor grato al Señor. Se ofrecerá además del holocausto continuo y su libación. Y el 7º día tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. El Señor habló a Moisés, diciendo, en el primer día del mes 7º tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Será para vosotros día de sonar las trompetas. Y ofreceréis holocausto en olor grato al Señor. Un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por el becerro, 2 décimas por el carnero, y 1 décima por cada cordero, y un macho cabrío en expiación por el pecado, para hacer expiación por vosotros, además del holocausto continuo, con su ofrenda y sus libaciones, conforme a la ordenanza, en olor grato. Ofrenda encendida al Señor. En el día 10º de este mes 7º tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas. Ninguna obra haréis. Y ofreceréis holocausto al Señor en olor grato, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda, de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por el becerro, 2 por el carnero y 1 por cada cordero, y un macho cabrío por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones. A los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación. Ninguna obra servil haréis. Y haréis fiesta solemne al Señor por 7 días. Y ofreceréis holocausto en olor grato al Señor, 13 becerros, 2 carneros y 14 corderos de un año, sin defecto, y su ofrenda de flor de harina amasada con aceite, 3 décimas por cada becerro, 2 por cada carnero y 1 por cada cordero, y un macho cabrío por el pecado, además del holocausto continuo. Su ofrenda y sus libaciones. Repite los mismos detalles, reduciendo el número de becerros cada día hasta el 7º día. En el 8º día tendréis asamblea solemne. Ninguna obra servil haréis, y ofreceréis holocausto, ofrenda encendida en olor grato al Señor, un becerro, un carnero y 7 corderos de un año, sin defecto, con sus ofrendas y libaciones conforme al número y la ordenanza, y un macho cabrío por el pecado, además del holocausto continuo, su ofrenda y sus libaciones. Estas cosas ofreceréis al Señor en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos, vuestras ofrendas, vuestras libaciones y vuestras ofrendas de paz,
Moisés dijo a los hijos de Israel todo lo que el Señor había mandado. Y habló Moisés a los jefes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor, o hiciere juramento para obligarse con promesa, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Mas si una mujer hiciere voto al Señor, estando en casa de su padre en su juventud, y su padre oyere su voto y el compromiso con que se ligó, y nada le dijere, todos sus votos permanecerán, y todo compromiso con que se ligó permanecerá. Pero si su padre, el día que oyere, la desaprobara, ninguno de sus votos ni sus compromisos permanecerá, y el Señor la perdonará porque su padre la desaprobó. Y si se casare, estando bajo votos o con palabras pronunciadas de sus labios con que se comprometió, y su marido oyere y callare, sus votos permanecerán, y sus compromisos con que se ligó permanecerán. Pero si su marido los desaprobara el día que los oyere, anulará su voto y su compromiso, y el Señor la perdonará. Mas el voto de una viuda o de una mujer divorciada, todo con que se obligare, permanecerá sobre ella. Y si una mujer hiciere voto en casa de su marido, o juramento que obligue su alma, y su marido oyere y nada le dijere, ni la desaprobare, todos sus votos permanecerán. Pero si su marido los anulare el día que los oyere, todo lo que salió de sus labios no permanecerá, y el Señor la perdonará, todo voto y todo juramento con que se afligiere el alma. Su marido podrá confirmarlo o anularlo. Mas si su marido callare de día en día, confirma todos sus votos porque los oyó y calló, los confirmó, pues, mas si los anulare después de haberlos oído, él llevará la culpa de ella. Estas son las leyes que el Señor mandó a Moisés entre el hombre y su mujer, entre el padre y su hija, estando ella en casa de su padre en su juventud. El Señor habló a Moisés, diciendo: Toma venganza de los madianitas por los hijos de Israel. Después serás reunido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo, diciendo: Ármense algunos de vosotros para la guerra, y vayan contra Madián para ejecutar la venganza del Señor en Madián. 1000 de cada tribu, de todas las tribus de Israel, enviaréis a la guerra. Así fueron entregados 1000 por tribu, 12,000 en total, armados para la guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 por tribu, con Finés hijo del sacerdote Eleazar, quien llevaba los objetos sagrados y las trompetas en su mano. Y pelearon contra Madián, como el Señor lo mandó, y mataron a todos los varones. Entre los muertos estaban los 5 reyes de Madián, Evi, Rekem, Sur, Ge y Riba. Y también mataron a Balaam hijo de Beor a espada. Los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Madián y a sus niños, y tomaron todo su ganado, todas sus riquezas y todas sus ciudades por botín. Quemaron todas sus ciudades y campamentos, y llevaron todo el botín a Moisés, al sacerdote Eleazar y a toda la congregación, al campamento en las llanuras de Mog, junto al Jordán frente a Jericó. Moisés, Eleazar y los príncipes salieron a recibirlos fuera del campamento, y Moisés se enojó con los oficiales del ejército, con los capitanes de 1000 y de 100, que volvían de la guerra, y les dijo Moisés: ¿Habéis dejado con vida a todas las mujeres? Y aquí, por consejo de Balaam, ellas hicieron pecar a los hijos de Israel contra el Señor en el caso de Peor, y hubo mortandad en la congregación. Ahora, pues, matad a todo varón entre los niños, y matad a toda mujer que haya conocido varón. Pero a todas las niñas que no han conocido varón, las dejaréis con vida para vosotros, y acamparéis fuera 7 días. Todo el que haya matado persona y todo el que haya tocado muerto, se purificará al tercer y al séptimo día. Y vuestros cautivos, también purificaréis vuestros vestidos y todo lo hecho de piel, de pelo de cabra y de madera. Y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra: Esta es la ordenanza de la ley que el Señor mandó a Moisés: el oro, la plata, el bronce, el hierro, el estaño y el plomo, todo lo que puede resistir el fuego, pasaréis por el fuego y quedará limpio. Pero con el agua de purificación será purificado, y todo lo que no pueda resistir el fuego, lo haréis pasar por el agua, y lavaréis vuestras ropas al 7º día, y seréis limpios. Y después entraréis en el campamento. Continúa el relato de la división del botín y la ofrenda de oro como memorial al Señor. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad tenían mucho ganado, y vieron la tierra de Jazer y la tierra de Galad, y aquí el lugar era apto para el ganado. Vinieron, pues, a Moisés, al sacerdote Eleazar y a los príncipes de la congregación, y dijeron: Las tierras que el Señor hirió delante de la congregación de Israel son tierras de ganado, y tus siervos tienen ganado. Si hemos hallado gracia ante tus ojos, des esta tierra a tus siervos en posesión, y no nos hagas pasar el Jordán. Y Moisés respondió: Irán vuestros hermanos a la guerra, y vosotros os quedaréis aquí.
¿Y por qué desanimáis el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que el Señor les ha dado? Entonces se acercaron a Moisés y dijeron: Edificaremos aquí corrales para nuestro ganado y ciudades para nuestros niños. Y nosotros iremos armados delante del Señor hasta que hayamos introducido a los hijos de Israel a su lugar. Y Moisés les dijo: Si hiciereis esto, y pasareis armados delante del Señor hasta que haya echado a sus enemigos de delante de él, entonces seréis libres para con el Señor y con Israel, y esta tierra será vuestra heredad. Pero si no lo hiciereis, he aquí habéis pecado contra el Señor. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Y Moisés dio a ellos, a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey de los amorreos, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus términos. Estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme al mandamiento del Señor. Salieron de Ramés el día 15 del primer mes, al día siguiente de la Pascua. Los hijos de Israel salieron con mano poderosa a la vista de todo Egipto, mientras los egipcios enterraban a todos sus primogénitos que el Señor había herido, y sobre sus dioses el Señor había ejecutado juicios, y acamparon en las llanuras de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Cuando hayáis pasado el Jordán a la tierra de Canaán, expulsaréis a todos los moradores de la tierra de delante de vosotros, y destruiréis todas sus imágenes esculpidas y fundidas, y todos sus lugares altos, y poseeréis la tierra y habitaréis en ella. Porque yo os la he dado para que la poseáis, y la heredaréis por suerte entre vuestras familias. A los más daréis más herencia, y a los menos herencia. Pero si no echáis de delante de vosotros a los moradores de la tierra, los que dejéis serán como aguijones en vuestros ojos y espinas en vuestros costados, y os afligirán en la tierra en que habitaréis. Y haré con vosotros como pensé hacer con ellos. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Manda a los hijos de Israel, y diles: Cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, esta será la tierra que os caerá en heredad. La tierra de Canaán según sus límites. El lado del sur será desde el desierto de Sin junto a Edom, y vuestro límite meridional comenzará desde el extremo del mar Salado hacia el oriente. Vuestro límite irá hacia el sur de la subida de Acrabim, pasará Sin, y sus extremos serán al sur de Cades Barnea, se girá hacia Sarladar, y pasará hasta Asmón, y se extenderá el límite desde Asmón hasta el torrente de Egipto, y terminará en el mar. El límite occidental será el mar Grande. Este será vuestro límite al occidente, y este será vuestro límite al norte. Desde el mar Grande trazaréis línea hasta el monte Or, desde el monte Or hasta la entrada de Amat, y los límites llegarán hasta Sedad. Continuará hasta Sifrón, y terminará en Azar-Lenán. Este será vuestro límite al norte. Por límite al oriente trazaréis de Azar-Lenán hasta Sefán. El límite descenderá de Sefán a Ribla al oriente de Ain, descenderá hasta la ribera del mar de Cineret al oriente, y descenderá el límite por el Jordán, y terminará en el mar Salado. Esta será vuestra tierra conforme a sus límites alrededor. Y Moisés mandó a los hijos de Israel, diciendo: Esta es la tierra que heredaréis por suerte, la que mandó el Señor que se diese a las 9 tribus y a la media tribu, porque la tribu de los hijos de Rubén, la tribu de los hijos de Gad y la media tribu de Manasés ya han recibido su heredad al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Y habló el Señor a Moisés, diciendo: Estos son los nombres de los varones que repartirán la tierra: Eleazar, el sacerdote, y Josué, hijo de Nan. Y tomaréis un príncipe de cada tribu para repartir la tierra. Estos son los nombres: de la tribu de Judá, Caleb hijo de Jefone; de la tribu de los hijos de Simeón, Samuel hijo de Amiud; de la tribu de Benjamín, Elidad hijo de Quislón; de la tribu de los hijos de Dan, Buki hijo de Jogli; de los hijos de José, de la tribu de los hijos de Manasés, Añel hijo de Fod; de la tribu de los hijos de Efraín, Kemuel hijo de Siptán; de la tribu de los hijos de Zabulón, Elisafán hijo de Parnaque; de la tribu de los hijos de Isaacar, Paltiel hijo de Asán; de la tribu de los hijos de Aser, Ayud hijo de Selomi; de la tribu de los hijos de Neftalí, Pedal hijo de Amiud. Estos son los que el Señor mandó para repartir la heredad a los hijos de Israel en la tierra de Canaán. El Señor habló a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: Manda a los hijos de Israel que den a los levitas, de la heredad que posean, ciudades para habitar. Y alrededor de ellas daréis ejidos para sus ganados y animales. Los ejidos de las ciudades se extenderán 1000 codos alrededor. Mediréis fuera de la ciudad 2000 codos al oriente, al sur, al occidente y al norte, y la ciudad estará en medio.
Estos serán sus ejidos. De las ciudades que daréis a los levitas. 6 serán ciudades de refugio, para que huya ya el homicida que matare a alguno por accidente, y además de estas daréis 42 ciudades. Todas las ciudades que daréis a los levitas serán 48 con sus ejidos. Estas ciudades servirán de refugio tanto para los hijos de Israel como para el extranjero y el residente, para que huya allí cualquiera que mate a una persona por accidente. Mas si alguien hiere a otro con instrumento de hierro, o con piedra, o con instrumento de madera, y muere, es homicida, morirá. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Si lo hirió sin enemistad, o le echó algo sin intención, o sin verlo, dejó caer sobre él una piedra y murió, no siendo su enemigo. Entonces la congregación juzgará entre el homicida y el vengador del sangre, y la congregación librará al homicida de la mano del vengador, y lo hará volver a su ciudad de refugio, donde habitará hasta la muerte del sumo sacerdote. Pero si el homicida sale fuera de los límites de su ciudad de refugio, y el vengador lo hallare y lo matare, no será culpado de sangre, porque debe permanecer allí hasta la muerte del sumo sacerdote. No contaminaréis, pues, la tierra en que estáis, porque la sangre contamina la tierra, y la expiación no se hará por la tierra, sino con la sangre del que la derramó. No contaminaréis la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo, el Señor, habito en medio de los hijos de Israel. Y vinieron los jefes de las familias de los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes jefes de las familias de los hijos de Israel. Y dijeron, el Señor mandó a mi Señor que diese la tierra en heredad por suerte a los hijos de Israel, y también el Señor mandó que se diese la heredad de Zelofead, nuestro hermano, a sus hijas. Pero si ellas se casaren con alguno de las otras tribus de los hijos de Israel, su heredad será quitada de la heredad de nuestros padres, y será añadida a la heredad de la tribu a que pertenezcan, y así será disminuida nuestra heredad. Y cuando venga el jubileo de los hijos de Israel, su heredad será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos, y su heredad será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Entonces Moisés, por mandamiento del Señor, habló a los hijos de Israel, diciendo, bien dice la tribu de los hijos de José, esto es lo que el Señor manda acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense con quien quieran, pero dentro de la familia de la tribu de su padre, para que la heredad de los hijos de Israel no pase de una tribu a otra, porque cada uno de los hijos de Israel se apegará a la heredad de la tribu de sus padres. Y toda hija que tenga heredad en alguna tribu de los hijos de Israel se casará con alguno de la familia de la tribu de su padre, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres. Así la heredad no pasará de una tribu a otra, porque las tribus de los hijos de Israel conservarán cada una su heredad. Las hijas de Zelofead hicieron como el Señor lo mandó a Moisés, porque Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con los hijos de sus tíos paternos, y las heredades de ellas quedaron en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y decretos que el Señor mandó a los hijos de Israel por medio de Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y así concluye el libro de Números, la historia de una generación que caminó entre el polvo del desierto y la gloria de Dios. Aquí termina una travesía, pero comienza una promesa, porque el mismo Dios que guió a Israel con nube y fuego sigue guiando los corazones que le siguen con fe. Números nos enseña que cada paso importa, que cada campamento tiene un propósito y que incluso los días áridos esconden semillas de milagro. Dios no olvidó el camino. Él marcó cada huella de su pueblo y preparó la tierra que había prometido. Ahora, la jornada continúa no más entre tiendas, sino dentro de nosotros, donde la obediencia y la fe se convierten en el mapa que nos lleva a la presencia del Eterno. Permite que este libro despierte en ti el valor de confiar, aun cuando el desierto parezca largo. Avanza, aunque el viento sople en contra, porque, al igual que Israel, tú también estás en camino hacia la promesa. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda gracia. Que el Señor te guíe como guió a su pueblo y te lleve con seguridad a la tierra que le ha preparado, no solo una tierra física, sino un destino lleno de propósito y paz. Amén.